Bueno, hola, hoy vamos a ver lo que es el análisis de saliva y por qué es importante analizar este tipo de muestra. Bueno, porque no solamente vamos a poder investigar hormonas y lo vamos a poder correlacionarlo con lo que pasa en sangre, sino también que sirve para hacer el análisis de esteroides andrógenos que son utilizados principalmente en el deporte. De ahí que sea una muestra de gran importancia clínica. Primero hay que saber cómo se compone la saliva. Entonces, para ello tenemos que los elementos que vamos a poder encontrar en la saliva va a ser de todo. Vamos a encontrar electrolitos, enzimas, inmunoglobulinas, sustancias que son buffer o tampón, inhibidores enzimáticos, factores de crecimiento, citoquinas, productos de metabolismo y hay muchas otras sustancias orgánicas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, la saliva es producida, ¿sí? En las glándulas salivales, tenemos también en los maxilares, ¿sí? Y en las parótidas. Entonces, la velocidad con que la saliva pasa de las glándulas salivales hacia la boca y hacia el plasma, con esa velocidad dependerá también lo que encontramos en saliva, la concentración de las sustancias que encontramos en saliva. ¿Para qué sirve el análisis de saliva? Bueno, ya algo había explicado antes y principalmente sirve para medir hormonas, ¿sí? Y comparar su nivel en saliva y en sangre, a ver si se correlaciona o no, y también la presencia de drogas cuando se hace el estudio doping. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es que dentro de las glándulas salivales, los mecanismos de transferencia incluyen rutas intracelulares y extracelulares. La ruta intracelular es por difusión pasiva y quienes van a pasar por difusión pasiva, ¿sí? De las glándulas salivales a la saliva, van a ser las hormonas esteroideas liposolubles, ¿sí? Y eso es el mecanismo más común. Puede llegar a haber transporte activo, pero es en menor medida. El principal sería la difusión pasiva. Y la ruta extracelular es la que llamamos ultrafiltración, ¿sí? Que ocurre a través de las uniones estrechas entre las células y es la ruta más común. Entonces, la velocidad con que las hormonas son transferidas de la sangre a la saliva es controlada por unas capas lipofílicas, es decir, que tienen avidez por los lípidos, ¿sí? De los tubos capilares y de las células de los epitelios glandulares. Por lo tanto, aquellas moléculas que sean lipofílicas, es decir, que tienen una atracción hacia las grasas, ¿sí? O sea, los lípidos, como son los esteroides, se van a transferir a través de estas barreras más rápidamente que otras moléculas que son hidrofílicas, ¿sí? Como los péptidos. Entonces, tener en cuenta que la ultrafiltración favorece principalmente aquellas moléculas que son lipofílicas. Y en lo que sucede con algunos esteroides liposolubles es que la concentración que se encuentra en saliva se correlaciona con las concentraciones plasmáticas. Tal es el caso del cortisol, ¿sí? Que más o menos el 10% de lo que encontramos, o sea, lo que encontramos en saliva refleja el 10% de la concentración plasmática. Por lo tanto, es un buen marcador, el cortisol, determinarlo en saliva, como en lugar de en plasma, ¿sí? En cambio, con otros, por ejemplo, como ser el sulfato de dihidroepiandrosterona, aunque se determina este tipo de esteroide, lo que representa la concentración en saliva es menos del 1%. Así que eh, es muy importante, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del cortisol, su determinación en saliva puede ser tanto equivalente a como determinarlo en plasma, lo cual eso es muy bueno porque la saliva es una muestra, un tipo de muestra menos complicada para obtener. Entonces, nos ayuda grandemente en el análisis. La saliva es preferible a la orina
como alternativa no invasiva para las determinaciones de esteroides. O sea, si se tiene que elegir por ejemplo, en un examen antidoping, en lugar de elegir orina, que a lo mejor es más complicado que obtener la muestra representativa por parte del paciente, la saliva es una muestra muchísimo más fácil de obtener. Después, ¿qué más puedo determinar en la saliva? En la saliva puedo determinar, por ejemplo, insulina, como ser una hormona peptídica, ¿sí? Y que la insulina, en realidad, es muy buena la correlación que existe en saliva con respecto a la que encontramos en plasma. En cambio, existen otras sustancias, como ser el péptido C, que tiene un tamaño similar a la insulina y sin embargo no hay una muy buena correlación, no es bien transportada por la saliva. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la característica de la molécula que vamos a determinar, ¿sí? Para saber si lo que encontramos en saliva se correlaciona con plasma. ¿Cuál es la ventaja de usar a la saliva como herramienta diagnóstica? Bueno, ¿para qué me sirve? Sirve para determinar las concentraciones de hormonas esteroideas, sirve para determinar anticuerpos contra el VIH y sirve para medir drogas terapéuticas y drogas de abuso. La toma de muestra es sencilla y no invasiva, y los materiales que se requieren para su recolección tienen un costo muy accesible y en general no son muy complejos para su uso. Y no se requiere tampoco un personal altamente capacitado. Y transportarla también es sencilla, es simplemente con un frasco estéril con tapa rosca. Así que no es demasiado lío, ¿no? No es muy engorrosa. ¿Cómo se recoge la saliva? La saliva la podemos recoger en forma basal, es decir, sin estímulo, o si no, recogerla post-estímulo. Si la vamos a recoger en forma basal o en reposo, como se dice, o sin estímulo, entonces la vamos a obtener cuando el individuo está despierto y en reposo. En cambio, la saliva post-estímulo es aquella que se obtiene al excitar o inducir a las glándulas salivales para que secreten saliva. ¿Y cómo las podemos excitar o cómo las podemos inducir? Va a ser a través de la masticación. Entonces le vamos a dar al paciente, le vamos a dar de masticar parafina, una goma, un chicle sin sabor, lo que genera una secreción de 1 a 3 mililitros por minuto. O si no, también se le puede dar, si no es una goma para masticar, se le puede dar de tomar una solución de ácido cítrico o gotas de jugo de limón, y eso estimula todavía aún más porque genera entre 9 y 10 mililitros por minuto. ¿Cómo se recoge la saliva, la muestra de saliva? Bueno, la obtención de la saliva, ¿sí? Es por una técnica de drenaje. Entonces, se le pide al paciente que concurra en ayunas a primera hora de la mañana, y en la hora previa a la prueba no debe comer, ni masticar chicle, ni fumar. Debe permanecer sentado cómodamente en un sillón, con la cabeza un poco inclinada hacia adelante y con los labios entreabiertos. Entonces, lo que se le indica al paciente es que contenga la saliva que se va acumulando en su boca durante 1 minuto, y en cada minuto se va vertiendo en un embudo que está conectado con un tubo de ensayo milimetrado durante 5 minutos. Entonces, para la obtención de la tasa de saliva estimulada, se le indica que mastique la parafina durante 5 minutos y después, cada minuto, se recoge la secreción de saliva. Bueno, en el caso de que la obtención de la saliva sea en forma espontánea, el paciente se lo puede citar al laboratorio para hacer la toma de muestras, y si no, lo va a hacer él mismo. Puede ser. Las únicas condiciones es que estén ayunas a la primera hora de la mañana, ¿sí? Y una vez que la juntó la saliva, ¿sí? Bueno, se le dice que la junte en un tubo de prueba o puede ser en un vaso
en un frasco con tapa rosca. En el caso que la obtención sea por estímulo, ahí entonces se procede, o sea, se le da una orden que mastique un chicle, o sea, con las indicaciones. Lo bueno de esto es que el paciente se lo puede tomar, ¿sí? Asimismo, la muestra de saliva. No ocurre lo mismo con otras muestras para análisis clínicos, en el cual tiene que haber un personal idóneo. Bueno, ¿cómo hacemos para medir hormonas en saliva? Se puede hacer por métodos inmunológicos o por métodos cromatográficos. Si es por métodos inmunológicos, bueno, va a ser a través de radioinmunoensayos o si no, con un inmunoensayo que tenga otro complemento, como ser un complejo de biotina, sí que sea colorimétrico, como puede ser un ELISA, o que tenga una fluorescencia. Al principio, los más viejos métodos para medir hormonas eran por RIA o radioinmunoanálisis, pero eso se fue dejando de lado para pasar a los ELISA. Bueno, entonces lo bueno de los inmunoensayos es que son métodos que requieren pocos volúmenes de muestra, menos de 100 microlitros, y son métodos sensibles. No tienen siempre la especificidad analítica requerida para distinguir entre la hormona de interés y ciertas sustancias interferentes, comúnmente que se hallan en recién nacidos, mujeres embarazadas y pacientes con determinadas enfermedades. Es decir, en esos casos ya pierde la especificidad porque puede eh, no dar el resultado que uno requiere en presencia de una sustancia interferente. Y los métodos cromatográficos lo que utilizan es la cromatografía líquida, ¿sí? En tándem, es decir, unida a o junto con una espectrometría de masa, que se ha utilizado para cuantificar hormonas esteroides o pequeños péptidos o aminas con pesos moleculares menores de 5 kilodalton. Y aquí les pone en la diapositiva dos ejemplos como grelina y melatonina, que pueden ser sustancias que se pueden medir por métodos cromatográficos. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la saliva en la evaluación de hormonas? Entonces, como ya había dicho antes, hay que tener en cuenta muchísimos factores para hacer la determinación de hormonas y corroborarlo con los niveles en plasma o los niveles séricos. Si una hormona tiene un cociente saliva-suero constante, pero bajo, entonces se requiere un volumen de muestra mucho más grande, ¿sí? O un método de análisis más sensible. También esta metodología para determinar en saliva va a sufrir fluctuaciones que van a depender del pH de la saliva y también de la constancia o la constante de acidez que tenga esa molécula, ¿sí? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno quiere hacer la determinación en saliva de ciertas hormonas. Em, Sin embargo, por ejemplo, en el caso del cortisol, como ya habíamos visto, el índice de difusión es generalmente alto y existe una muy buena relación entre lo que encontramos en suero y lo que encontramos en saliva. Em, bueno, después, ¿para qué sirve el cortisol también? Bueno, el cortisol puede servir ya sea o porque lo utilizamos para la medición de la fertilidad junto con otras hormonas, como ser la folículo estimulante y luteinizante en la mujer, de acuerdo a su ciclo, a su ciclo menstrual, pero también el cortisol puede llegar a servir para hacer un diagnóstico de síndromes que afectan el eje hipófisis glándulas adrenales, como ser el síndrome de Cushing. ¿Sí? Y gracias a que el 10%, ¿sí?, de la fracción del cortisol libre plasmático se refleja, ¿sí?, en los niveles de cortisol salivales, entonces se puede hacer
el diagnóstico de este tipo de síndromes en la muestra de saliva. También, bueno, se han hecho estudios en los cuales en los adultos los niveles aumentados de cortisol salival eh, de las 23 horas son un excelente sustituto de los niveles elevados de cortisol plasmático al mismo tiempo en el síndrome de Cushing. Pero también sirve el diagnóstico de cortisol, o sea, la detección de cortisol en saliva, sirve para hacer diagnóstico de otros síndromes cushingoides que están asociados al consumo de, que están asociados, que se caracterizan por un aumento del cortisol en saliva, que son la diabetes tipo 2, por ejemplo, o un estado de depresión mayor. Siempre tenemos que pensar que cuando hay una situación de estrés, sí, va a haber un aumento del cortisol. Entonces, el hallar cortisol en saliva, ¿sí? Nos puede indicar un proceso de estrés. Y la depresión es un proceso de estrés, ¿sí? Dentro de los procesos psiquiátricos. Sin embargo, existen condiciones como hipertensión, edad envasada y otros trastornos que pueden causar falsos positivos, y también con el consumo de alcohol se eleva también la concentración de cortisol en saliva. Bueno, se ha visto que entonces existe un consenso acerca de que el cortisol salival aumenta significativamente bajo estrés crónico, como en el caso de las personas que hacen frente a situaciones de peligro, ¿sí? Entonces siempre lo tenemos que relacionar con el estrés. Y es un buen marcador para ver estrés, porque no es así lo mismo las catecolaminas. Las catecolaminas son muy difíciles de determinar en la saliva, ¿sí? Y como ¿qué son las catecolaminas? Las catecolaminas son producto de la degradación rápida de la adrenalina y la noradrenalina, pero no, en saliva se encuentran en muy bajas concentraciones, por lo tanto no son un buen marcador para determinar estrés, por ejemplo, crónico. Y lo que también se puede determinar como relacionado con lo que sería un estrés sería analizar amilasa en saliva. Nos puede ofrecer una alternativa interesante con respecto para ver la actividad adrenérgica si no se determina el cortisol. También en saliva podemos determinar aldosterona. En saliva. Entonces se ha visto que existe una muy buena relación entre los niveles de aldosterona en saliva y los niveles séricos. Y principalmente en aquellos pacientes, o sea, ¿esto qué significa? Que los niveles que se hallan en saliva nos permiten hacer el diagnóstico de ciertos síndromes como el aldosteronismo primario o el síndrome de Cohn. Después también podemos determinar insulina en saliva, que también existe una buena relación entre lo que se encuentra en saliva y lo que encontramos en suero, luego de una prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces quiere decir que determinar insulina en saliva podría darnos un dato aproximado sobre un paciente que podría ser diabético, ¿sí? Entonces de ahí la importancia o la ventaja de poder determinar insulina en saliva. También podemos determinar si esteroides salivales, y muchas veces en aquellos síndromes de las glándulas suprarrenal, como ser la hiperplasia suprarrenal congénita, en este síndrome lo que sucede es que los individuos les falta una enzima que se llama 21 hidroxilasa. Por lo tanto, al carecer de esa enzima, eh, hay un precursor que se llama 17 alfa hidroxiprogesterona, que es el precursor del cortisol, que no puede ser convertido a cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar? En aquellos individuos que tienen deficiencia de esta enzima, vamos a ver en saliva una acumulación de la 17 alfa hidroxiprogesterona. ¿Mm? Entonces, el tomar o
o medir el nivel de esta hormona, la 17-alfa-hidroxiprogesterona, en saliva, y si lo vemos en gran cantidad con respecto a lo que sería el cortisol, entonces eso nos permitiría hacer el diagnóstico de este tipo de síndrome. Se mide tanto en saliva como la excreción del esteroide por orina, ¿sí? Y en general, como dice aquí, las muestras de saliva se recogen en diferentes intervalos a lo largo del día, generalmente por la mañana, al mediodía y por la tarde, porque, bueno, sabemos que los niveles hormonales van cambiando de acuerdo al ritmo circadiano de cada uno, ¿verdad? Pero tienen un periodo del día en el cual se alcanza un pico máximo y también un nivel basal en ciertas horas del día. La saliva también ha demostrado eh, dar una información muy valiosa sobre la cinética de administración oral de los glucocorticoides, y muchas veces cuando se quiere ajustar la dosis de estos medicamentos, bueno, se utiliza el análisis de saliva, ¿sí? Entonces sirve también como seguimiento. Ujú. Los esteroides sexuales salivales en la investigación de la fertilidad, bueno, esto es cuando uno quiere investigar fertilidad, no solamente vamos a determinar en sangre la presencia de las enzimas, ¿sí? Según el ciclo menstrual de la mujer, sino que también podemos determinar su concentración en saliva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo: las concentraciones salivales medias de progesterona en la fase folicular se encuentran, según se ha descrito en varias publicaciones, en un rango de 20 a 100 picomoles por litro, mientras que concentraciones máximas en fase lútea alcanzan los 300 picomoles por litro. Quiere decir que en este caso, medir progesterona salival tiene una buena correlación con el nivel de progesterona en suero. Así que me podría predecir en qué fase del ciclo se encuentra la mujer. Y también lo que se ha visto es que las concentraciones salivales y séricas de estriol tienen una muy buena correlación en mujeres embarazadas. Entonces, quiere decir que medir estriol salival podría ser una herramienta útil para ver la función feto-placentaria, ¿sí? Y podría utilizarse como marcador de retardo de crecimiento intrauterino. Lo que se hace es determinar las concentraciones de progesterona y de estriol salival en las semanas 16 a 20 del embarazo como predictores de parto prematuro, ¿no? También podemos medir la presencia de testosterona, ¿sí? En el hombre también puede servir para ver trastornos de fertilidad, o sea, no solamente en sangre, sino también en saliva, pero también nos puede orientar los niveles de testosterona en saliva sobre acerca de un síndrome que se llama hipogonadismo masculino. Entonces, también lo que se vio es que medir testosterona, estos son estudios que se han realizado, medir testosterona en saliva, ¿sí? De hombres, ha estado correlacionado con los comportamientos violentos y antisociales, con la agresión, la depresión y el abuso. Así que bueno, sirve como marcador de todo eso. Y después, ¿cómo es que se analizan los esteroides salivales en la investigación del comportamiento? Bueno, entonces lo que se hace es medir no solamente testosterona, se mide también cortisol y también se mide otros compuestos, otros esteroides, que son la dihidroepiandrosterona, DEA, o si no, el sulfato de dehidroepiandrosterona y también androstenediona. Entonces, bueno, se hace todas estas mediciones relacionándolo con los desórdenes del comportamiento, y también la progesterona se puede utilizar
para medir, porque cumple un papel importante en el estrés. Entonces lo que hace es reducir la ansiedad en los seres humanos y otros animales vía su metabolito, que es la alopregnenolona. Quiere decir que también, aparte de estos esteroides que nombré antes, se puede medir alopregnenolona como un marcador, ¿sí?, de, de la ansiedad o del comportamiento del individuo. Es decir, si tenemos poco o nada detectable de alopregnenolona, quiere decir que esa persona tiene un desorden de comportamiento y una ansiedad crónica. Porque si decimos que este metabolito proviene de la progesterona y desempeña un papel en reducir la ansiedad, quiere decir que si no lo tiene, el individuo está ansioso. Y después el tema central, ¿sí?, del uso de la saliva en la medicina del deporte. Lo que se hace entonces es determinar durante el entrenamiento, ¿sí? Se ha visto que en ciertas disciplinas como ser fútbol, rugby o competiciones de judo, lo que se hace es el análisis de andrógenos y de glucocorticoides durante el entrenamiento. Y también y ver los cambios que se producen durante el entrenamiento en estas tres disciplinas. Y también otra área de investigación es el doping. Como las drogas que más se usan entre los deportistas son los esteroides anabólicos, porque se utilizan para ganar masa muscular y para reducir el dolor durante el esfuerzo, entonces lo que se hace es medir en saliva estos esteroides anabólicos, y también se pueden utilizar otras moléculas como ser eritropoyetina, que se utiliza para aumentar el número de eritrocitos, y hormona de crecimiento para realzar el crecimiento del músculo. Entonces, bueno, estos dos últimos, la eritropoyetina y la hormona de crecimiento, se encuentran en baja concentración. Lo que es más común es realizar la detección de esteroides anabólicos. ¿Mm? Bueno, y con esto terminamos el teórico de la muestra de saliva como muestra opcional para la detección de hormonas.